Creer en ti mismo es uno de los primeros pasos para lograr el éxito. Eso lo decía Norman Vincent Peale hace años ya. ¿Por qué? Porque una de las habilidades que más necesitamos tú y yo es tener esa confianza, pero esa autoconfianza se trabaja. Es normal que tengamos dudas, es normal que en nuestro liderazgo tengamos veces que nos preguntamos sobre las cosas y las decisiones que tomamos. Así que el día de hoy, en Lidera tu vida con Carolina Donis, vamos a hablar de pasos para trabajar tu autoconfianza. Los líderes que tienden a postergar o evitar decisiones lo hacen muchas veces porque les falta esa confianza de tomar la decisión. Y el tema de hoy, la verdad es que me vino porque en mi práctica privada yo tengo clientes y tengo gerentes y CEOs y gente con la que trabajo coaching y mentoring. Empecé a ver un patrón, sobre todo entre los de que están como en 30 años, como mucha duda, como mucho, como que pensar, repensar las cosas, a veces sobrepensar las cosas. Y la verdad que una de las cosas que nosotros podemos y debemos trabajar como líderes es en tener esa autoconfianza, porque sabes que nunca vas a tener toda la información. Yo te voy a decir, en mi propia vida personal y en mi propia vida de trabajo, yo hubiera querido tener toda la información antes de tomar una decisión y hay veces que hay que dar pasos en fe, hay que entender que hay cosas que no vamos a tener todo lo que quisiéramos tal vez, pero que vamos a poder tomar decisiones que hagan que nuestro equipo o nuestra misión y visión se haga hacia adelante o camine hacia adelante. Así que el día de hoy vamos a hablar de algunos pasos que les quiero dar de cómo se trabaja esa autoconfianza. Ustedes ya saben que a mí me gusta darles cosas súper prácticas porque, bueno, sí, todos sabemos que dudamos, sí, todos sabemos, pero ¿cómo podemos empezar a evitar si es algo con lo que tú estás dudando? Tal vez tú eres una persona o tal vez tú eres todavía un estudiante o tal vez eres una persona que está en un empleo que quiere subir, pero se encuentra siempre como que dándole vueltas a la misma pregunta o sobrepensando las cosas. Este programa va a ser para ti. El primer paso siempre va a ser reconocer que la duda es una oportunidad para el crecimiento. Saben que la duda siempre va a ser nuestra compañera, porque no vivimos en un mundo que es 100% certero. Nosotros tenemos que ir, y sobre todo si estás emprendiendo, si estás empezando algo de cero, no va a haber algo como que te vaya mostrando el camino. No es como que tengas el mapa que va a mostrarte el camino, sino es algo que tú vas a ir desarrollando. Y en ese camino va a ser totalmente normal que tengas dudas. Entonces, ¿qué haces ante esa duda? Primero que todo es saber que todos vamos a tener dudas, que los líderes, hasta los más top, sobre todo los más innovadores, siempre están cómodos con trabajar con la duda. Eso siempre va a ser una constante. Y la reconocen como una oportunidad para mejorar, ¿sí? Esa duda. Cuando tú haces algo con duda, o funciona o no funciona. Si no funciona, tienes más información para tomar otra decisión. Pero el problema se da cuando la duda nos congela. Si tú estás viendo y tú ya quisieras como que adivinar todo lo que va a ser tu futuro desde aquí, no te vas a animar a tomar una decisión, no vas a hacer ese siguiente paso que tú tienes que hacer. Y eso pasa mucho, sobre todo creo, en las nuevas generaciones, como que queremos adivinar todo lo que hacer este camino. Y la verdad es que la única forma de saber a dónde lleva esta vereda es dando un paso hacia una dirección. Puede ser que a largo plazo no era la dirección correcta, pero sabes que ahí viene esa fe de saber que tal vez aunque des algunos pasos en otra dirección, siempre vas a regresar al camino que Dios tenía para ti. Y una de las cosas que podemos hacer si tú quieres mejorar en tu autoconfianza es empezar a dedicar tiempo a identificar los momentos específicos donde sientes duda. Uno como que lo siente en el cuerpo y entre más estás como que acostumbrado a autoanalizarte, va a ser más fácil para ti. Pero uno como que empieza como, ok, ¿por qué estoy dudando de esto? Cuando tú sientes esa duda, es bueno empezar a escribir, sobre todo si eres totalmente nuevo a trabajar contigo mismo. Siempre escribirlo funciona. Y cuando tú escribes un diario, que puede ser cada semana o puede ser al día o cada vez que te salga una duda, de hecho en el celular lo puedes escribir. Esto es lo que quiero que te preguntes. Porque acuérdense, la calidad de las preguntas que nos hacemos en la vida va a ser la calidad de vida que tú vas a llevar. Entonces, la pregunta es, ¿qué me está enseñando esta duda?
Es una mejor pregunta, no porque, no, ¿cómo tengo más información? Ya no hay más información. Ok, ¿qué me está enseñando esta duda? Y otra pregunta puede ser, ¿qué habilidad o conocimiento necesito para sentirme más seguro en esta área? Hay veces que sí, esa duda, lo que te está diciendo es como una alarma que te está diciendo, no, 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 necesitas más información, necesitas mejorar tu habilidad o un lenguaje o necesitas conocer mejor el software antes de empezar a usarlo. Ese tipo de cosas te las va a hacer cuando, en lugar de hacer que la duda te congele, empiezas como que a contestarle a esa duda un poquito. O sea, ok, ¿por qué estás ahí? ¿Qué es lo que me quieres enseñar? ¿Y qué es lo que me está diciendo que me falta? Porque a veces sí puede ser que te falte algo. Por ejemplo, yo cuando tenía la duda, ¿será que puedo escribir un libro? No, yo podía escribir, pero lo que me llevó a esa duda fue, ok, tal vez necesito un editor porque yo lo que necesitaba era como que rendirle cuentas a alguien y darle la información a alguien de forma periódica para ir avanzando. Es algo así como bajar de peso. Uno necesita a veces de esa nutricionista, no porque no sepa lo que tiene que comer, sino porque el hecho de tener que rendir cuentas te ayuda. De esa misma forma, cuando nosotros podemos reconocer esa duda como oportunidad, entonces ya la podemos abrazar y eso te va a ayudar en tu propia autoconfianza. ¿Por qué? Porque las dudas están ahí para enseñarnos algo, pero para eso tienes que tomar acción y preguntarle a esa duda qué está aquí para mostrarte. Número dos, tiene mucho que ver con algo que los psicólogos hablamos mucho y es reencuadrar el diálogo interno negativo. A veces parece que se nos vuelve a olvidar que no todo lo que nos decimos es cierto. Nosotros mismos tenemos que reencuadrar. Yo tengo que reencuadrar mis pensamientos y aunque ya tengo años de hacer esa práctica, todavía a veces me encuentro en posiciones de decir, ¿de dónde viene ese pensamiento? A veces es el pensamiento de no hacer suficiente, a veces es el pensamiento de, me invitaron a esto y no sé si voy a poder. Muchas veces me han invitado, por ejemplo, a dar conferencias. Yo siempre trato de hablar como de mis temas que son como liderazgo, crecimiento personal, gestión de emociones, inteligencia emocional y ese tipo de cosas. Y aún así hay veces que hay temas que son nuevos, o por ejemplo ahorita me retaron en el Volcano Summit porque era como hablar sí de liderazgo, pero con la innovación, cómo por medio del liderazgo podemos innovar. Y eso me hizo ir a esa duda de saber si podía hablar o no podía hablar, me hizo ir a regresar y empezar a estudiar, bajar algunos estudios sobre innovación y empezar a aprender. Y saben que crecí como resultado de esa duda, porque entonces empecé a agarrar las herramientas para hacer que esa parte que era como que lo que yo no tenía tan fuerte fuera más fuerte. Y eso me dio la confianza para ir a hablar. ¿Por qué? Porque yo he liderado muchos equipos, he liderado a muchas personas, pero cuando es el tema de innovación, las personas quieren saber exactamente cómo iba a funcionar eso con su liderazgo. Y entonces me dio oportunidad de crecer a mí como persona. Entonces, esa duda de si iba a poder o no, yo decidí cuestionarme. Entonces, cuando nosotros reencuadramos ese diálogo interno, ese será que voy a poder, será que no voy a poder, hay una cosa que, bueno, una técnica, tenemos una técnica que es especialmente buena, que es la técnica de reestructuración cognitiva, que es lo que muchos de los psicólogos hacen con sus pacientes. Y de lo que se trata es de identificar tus pensamientos negativos y cada vez que te encuentres pensando algo como no soy suficientemente bueno, tú vas y lo anotas. Y después te preguntas, ¿este pensamiento será objetivo y será que está basado en suposiciones? ¿De dónde viene ese pensamiento? A veces viene increíblemente, de cosas que nos dijeron desde pequeñitos. A veces viene de una persona que está cerca de nosotros que no cree en nosotros. Es importante saber de dónde viene esa voz que estamos dejando guiar nuestra vida. Entonces, cuando nosotros hacemos esta reestructuración cognitiva, lo que estamos haciendo es reemplazando ese pensamiento con uno más positivo y equilibrado. Por ejemplo, entonces digo, bueno, aunque no soy perfecto, estoy aprendiendo y voy a mejorar cada día. Entonces es esa misma duda, pero no partiendo de un lugar negativo, sino partiendo de un lugar positivo de ya sea para tomar la decisión que tengo que tomar o para ir y regresar a traer las herramientas que yo necesito para hacer esa versión de mí mismo que va a tener la confianza para hablar sobre este tema o para emprender este negocio o para estar enfrente de estas personas y tener esta negociación. Cualquiera que sea el área donde tú necesites ese crecimiento, va a venir de examinar la duda y de hacer algo al respecto.
La acción es lo que va a hacer la diferencia de tu duda a la duda de los demás. Yo tengo dudas, pero cuando dudo me planteo por qué y si necesito cosas, regreso y voy a buscar lo que necesito. Y por eso es de que hay que reestructurar y reemplazar esos pensamientos. Sirve también cuando uno tiene un amigo o una persona que te tenga cariño, ¿verdad? No una persona que te vaya, que solo te vaya a criticar, sino una persona que te conoce bien y decir, mira, fíjate que tengo duda de si puedo, qué sé yo, regresar a la universidad a esta edad o empezar a aprender un idioma nuevo a esta edad y que esta persona te diga, mira, esto es cierto, esto no es cierto. Y eso nos va a ayudar a ir creciendo. Crecemos cuando vamos caminando sobre esas dudas y tomamos decisiones. Cuando nosotros practicamos esa reestructuración cognitiva, que es simplemente agarrar ese pensamiento negativo y cuestionar si ese pensamiento es objetivo o está basado en suposiciones, nosotros reemplazamos ese pensamiento y al practicar esto diariamente, lo que ocurre es que esos pensamientos se vuelven poco a poco más positivos y se convierten en tu respuesta automática. Pero esto es como una programación, ¿verdad? A veces no es solo como una computadora que se programa ya, sino que es así como, qué sé yo, como perder de peso. Si ganaste 20 libras en 3 años, pues no vas a perder las 20 libras en 2 meses, ¿verdad? Entonces, es como reestructurar y tomar una dieta constante de cambiar esto negativo por algo positivo. Y eso es una opción que tú y yo tenemos todos los días. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos ser esos líderes que tienen autoconfianza, que creen en sí mismos, entonces nosotros necesitamos hacer ese trabajo en nosotros mismos para presentarnos como esos líderes ante las demás personas. Esto me lleva al punto número 3, desarrollar resiliencia a través de la acción consciente. ¿Se dan cuenta del patrón? ¿Cómo mejoramos nuestra autoconfianza? Siendo más conscientes de lo que estamos pensando y qué es lo que nosotros estamos aceptando como cierto de nuestro cerebro o no. Cuando hablamos de desarrollar esa resiliencia a través de acciones conscientes, estamos hablando sobre esa importancia de actuar a pesar de las dudas. Muchas personas, tú conoces gente de éxito, tú conoces y saben que es bueno hacer esas preguntas. ¿Cómo ciertas personas lograron atravesar esas dudas para aprender a poner un negocio, para aprender las habilidades que necesitaban para una profesión, para hacer algo diferente en esta vida? Esas personas que nosotros admiramos seguramente son personas que decidieron actuar a través de esas dudas. Tomar decisiones pequeñas, aunque sean pequeñitas, pero significativas, es lo que nos ayuda a construir la confianza en nuestras habilidades. Esas acciones conscientes generan resultados tangibles, cosas que se pueden tocar, que refuerzan la creencia en las capacidades propias y con el tiempo van debilitando la duda interna. A ver, esto lo apunté porque no quería que se me olvidara. Se los vuelvo a decir. Estas acciones conscientes generan resultados tangibles que refuerzan las creencias de las capacidades propias y con el tiempo debilitan la duda interna. A ver, Caro, ¿cómo está eso? Les voy a decir, pónganlo o piénselo como un plan de microacciones, acciones pequeñas. Entonces, cuando tú divides tus objetivos o tareas grandes en pequeños pasos, pero que son alcanzables, porque también hay que ser realistas, ¿verdad? Por ejemplo, si te sientes tú muy inseguro con liderar un proyecto, porque el proyecto tal vez es más grande de lo que tú estás acostumbrado o algo así. Empiezas por tomar pequeños roles de liderazgo en reuniones o en tareas menos complejas, porque recuerden, es un músculo. Todas estas habilidades son como un músculo, se va desarrollando poco a poco. Si tú quieres llegar a esas 50 libras en cada brazo, tienes que empezar con las de 2 o con las de 5, porque es la única forma que ese músculo se va a desarrollar. De la misma manera, cuando hacemos microacciones, cuando hacemos pasos pequeños que tienen significados diferentes, entonces nosotros empezamos a ser mejores en nuestra autoconfianza y cuando nosotros para nosotros mismos nos comprometemos a completar una pequeña acción diaria que te acerque a tu meta, no importa si es pequeñita, pero que haya siempre acción. Lo importante es que la duda no te congele. Entonces, sin importar lo pequeña que parezca una acción, lo que es importante es que se puede hacer algo que poco a poco se va a ir haciendo más fácil. Puede ser desde hacer una llamada difícil, por ejemplo, hay una llamada que tengo que hacer, hasta proponer una nueva idea.
Todas estas cosas son cosas que poquito a poquito vamos aprendiendo a hacer mejor. Y luego evalúa tu progreso semanalmente. Yo tengo una parte de mi agenda, miren, yo tengo mi agenda en mi teléfono, sí, pero también la tengo de papel. En la de papel yo escribo ciertas metas y ciertas cosas que yo quiero lograr esa semana. Y ya les voy a hablar en el siguiente episodio sobre un poquito de cómo manejo yo mi tiempo. Pero una de las cosas que te quiero dejar es esto. Cuando tú evalúas ese progreso semana a semana y vas ajustando, porque vas a ir ajustando tus metas según sea necesario, cada pequeñito logro, cada pequeño logro fortalecerá tu confianza y te mostrará que tú puedes, sí, tú puedes avanzar, incluso cuando sientas dudas. Una de las cosas que a mí me marcó mucho cuando, en este tema de autoconfianza fue cuando oí yo escuché de Mel Robbins, que es una autora y es una podcaster muy famosa aquí en Estados Unidos. Y ella decía, la autoconfianza no se da, la gente piensa que la autoconfianza es llegar a un salón y pensar que uno es mejor que todo el mundo. Y la verdad es que la autoconfianza no es eso, sino es llegar al salón y saber que tú no eres más, pero tampoco eres menos que nadie que está ahí. Y si tú vas preparado, tú puedes hacer esa diferencia. El mundo necesita que tú trabajes en esas dudas para que tú seas un mejor líder, porque un mejor líder va a tomar mejores decisiones. Un líder que no está dudando. Tal vez a ti te pusieron en una posición donde tú sientes como que te quedó grande el puesto. Ok, pero alguien vio algo en ti, por eso te dieron ese puesto. Entonces lo que tú puedes hacer es empezar a trabajar en ti mismo, en cómo tú puedes poco a poco empezar a hacer esa diferencia que tú quieres ver en las demás personas también. Si yo entiendo que yo tengo dudas, primero normalizo las dudas. Sé que todo el mundo, hasta los líderes más grandes del mundo, tienen dudas, pero han aprendido y han desarrollado ese músculo para poder sobreponerse y tomar acción a pesar de las dudas. Entonces tú habrás ganado en mucho esa confianza que tú tienes que tener para ser influyente en la vida de los demás, pero sobre todo para ti mismo, para avanzar en tu vida y en tu crecimiento personal. Termino con esta frase que me encanta y lo han visto tal vez ustedes en cuadros. Dice, no te atrevas a subestimarte. Eres más valiente de lo que crees, más fuerte de lo que pareces y más inteligente de lo que tú piensas. Eso lo dijo A. Milner. Y si a ti no te suena ese nombre, él fue el que escribió el libro de Winnie the Pooh. Y lo hizo cuando su hijo estaba pequeño, se llamaba Christopher Robin, y él quería hacer una historia porque vio a su hijo encantado con un oso en el zoológico de Inglaterra, donde ese oso se llamaba Winnipeg, y de ahí vino Winnie the Pooh. Por si no lo sabías, es un dato curioso, pero saben que a mí me encanta leer las biografías de todas estas personas. Yo crezco cuando les estoy compartiendo la información que les comparto en el podcast, porque yo me estoy retando a aprender y a sintetizar cosas que me han pasado, que tal vez yo nunca había estructurado como en puntos para dárselas. Entonces yo crezco como persona a pesar de las dudas. Así que espero que tú puedas crecer también a pesar de las dudas. Y como siempre, te digo, si tú necesitas volver a escuchar estos mensajes, la idea de estas cápsulas es que tú puedas agarrar las cosas que necesitas y volverlas a escuchar. Sobre todo, toma acción, porque eso va a ser lo que hace una gran diferencia en tu vida. Y como siempre, les invito también a que me escriban, me cuenten temas, por ejemplo, este tema de hoy, que salió de verdad de mi trabajo con clientes en privado, porque creo que es necesario y de hecho esta cápsula se las voy a enviar a ellos porque quiero que ellos estén recordando frecuentemente que las dudas son algo que van a ser nuestros compañeros en el camino y entre más crecemos en el liderazgo, más grandes y a veces son más miedo dan esas dudas, pero siempre con ese músculo desarrollado vamos a poder hacer una diferencia. Así que recuérdense, este es el podcast, está en Apple, está en Spotify, está en iHeartRadio y en YouTube. Y si les gusta, póngale ahí a la campanita para que les recuerde. Nosotros cada jueves sacamos un podcast nuevo. Y les agradezco siempre a las personas que están oyendo, porque sé que sobre todo por creo que Spotify hay gente que me dice, no, yo he estado escuchando, gracias por poner esto, este tema me gustó. Así que gracias a ustedes y nos vemos en el próximo episodio donde vamos a hablar de cómo gestionar el estrés. Sí, el estrés. Así que los espero en el próximo episodio.